Tiene la palabra el señor diputado Leopoldo Moró, que comparte tiempos de bloque con el señor diputado Axel Kicillof. Gracias, presidente. Todos sabemos que esta ley tiene una enorme complejidad desde el punto de vista de los temas que aborda, que no son solamente o que no es solamente la fórmula de la movilidad jubilatoria. Así que yo me voy a concentrar en algunos temas que hasta este momento no han sido abordados, y yo creo que no han sido abordados a propósito, presidente. Los quieren ocultar, los quieren hacer pasar desapercibidos detrás de la enumeración en el artículo 3º de una serie de leyes, incisos. ¿Vieron ustedes cuando alguien quiere ocultar algo, lo oculta detrás de la nomenclatura de leyes y de incisos, que hay que hacer un gran esfuerzo para saber de qué se está hablando? Así que me voy a concentrar particularmente, presidente, en la afectación, en la quita que esto va a provocar, no en los jubilados, sino en los futuros jubilados, en los actuales trabajadores. Y de paso le voy a preguntar a los diputados de las provincias que no son de Cambiemos si también esto forma parte del compromiso que adoptaron, porque yo puedo entender que hayan adoptado un compromiso vinculado a la necesidad de financiar en lo inmediato a las provincias para compensar la plata que se le saca a los jubilados para dársela a Vidal. Pero lo que no entiendo es si los gobernadores asumieron también, y sobre todo los que se dicen justicialistas, el compromiso de bajarle el haber inicial a los futuros jubilados, porque no llego a comprender de qué manera esto puede beneficiar a las provincias, salvo que algún gobernador participe ideológicamente con la idea de llevar adelante este punto que pide el Fondo Monetario Internacional. El diputado Lustó planteaba con toda razón que había que hacer una discusión integral en el Consejo de Sustentabilidad Previsional. Tiene razón, pero es ingenuo el planteo. No quieren hacer una discusión allí, porque lo están modificando desde hace tiempo a través de caballos de Troya que van introduciendo paulatinamente para llegar a cumplir con todos los compromisos del Fondo Monetario Internacional. Por eso no hay ninguna discusión en ese Consejo de Sustentabilidad y no la habrá jamás. El primer gran caballo de Troya que metieron es la Ley de Reparación Histórica, que terminó reparando la mitad de lo que decían que iba a reparar, pero sí logró darle un impacto fuerte al financiamiento del sistema. Un financiamiento que este gobierno está atacando sistemáticamente. En primer lugar, con la propia Ley de Reparación Histórica que imaginaron Quintana y Lopetegui. En segundo lugar, con la caída de los aportes de empleo formal, porque se ha ido para atrás el empleo formal. Y en esa ley ya venía contenida una primera modificación, que es la extensión de la edad de las mujeres a 65 años y la disminución del haber mínimo de los jubilados, que a través de la figurita de la pensión a la vejez redujeron en un 20%. Así que esa fue la primera etapa. Por supuesto, como dijimos el otro día en la comisión, esa ley, ese caballo de Troya, además de producir ese cambio en el sistema previsional, por supuesto también sirvió para que en la panza del caballo de Troya metieran a través del blanqueo la posibilidad, y me parece importante subrayarlo, en honor a los periodistas que han sido censurados para que esto no se conozca, metieron en el caballo de Troya el blanqueo, que a través de un decreto inconstitucional que burló el Congreso de la Argentina, le permitió al hermano del presidente blanquear 622 millones de pesos, a Alejandro Peña Brown blanquear 109 millones de pesos, a Nicky Caputo, no podía faltar el amigo del presidente del ALMA, blanquear 465 millones de pesos,
A Mauricio, no es Mauricio Macri, por lo menos hay otros que se llaman Mauricio, pero que también blanquean. Torino Ortiz, el yerno de Pablo Crusellas, el secretario legal y técnico de la presidencia, 353 millones de pesos. A Marcelo Midling, que alguien dice que una vez le compró la empresa Calcaterra, si es que de Calcaterra y no seguía siendo del presidente, 770 millones de pesos. Todo esto sumado a lo que blanqueó la familia Aguada, 2.500 millones de pesos. O sea que no solamente le bajaron el haber inicial a los jubilados, no solamente extendieron la edad jubilatoria de la mujer, sino que de paso este grupo de lavadores de plata que durante años, encabezados por el presidente Macri, se pasaron tirando bolsos por la frontera argentina que caían en los jardines de Panamá, blanquearon la plata que tenían ilegalmente afuera. Ahora van a iniciar el ciclo otra vez, por eso se están endeudando, porque siempre los ciclos de endeudamiento de estos corruptos terminan en las sociedades offshore y ya habrá otro blanqueo que les permita blanquear este dinero. Es decir, entonces, presidente, estamos frente a un gobierno declaradamente corrupto y que además hoy le agregó la represión. Y ese gobierno quiere tener legitimidad para cambiar esta realidad de los jubilados. En esta ley vuelven a meter un caballo de Troya. Por eso no hay que hacerse el distraído y menos aquellos que se dicen justicialistas. ¿Cuál es el caballo de Troya? Cambiar el haber inicial para los nuevos jubilados, es decir, para los trabajadores. Modifican no solo la fórmula de actualización de jubilaciones, modifican la fórmula o el índice de corrección de quienes se van a jubilar si esta ley se aprueba después de esta aprobación. ¿Y en qué sentido la modifican? Obviamente en un sentido a la baja, porque esto es otro de los aspectos, Lustó, que lamento que no esté en el recinto, quiere imponer el Fondo Monetario. El Fondo Monetario quiere imponer tres aspectos centralmente. El cambio de la movilidad jubilatoria, que es esto lo que estamos discutiendo, aumentar la edad jubilatoria de las mujeres y modificar el haber inicial, y cambiar la fórmula de movilidad. Los tres aspectos se van a cumplir si se sanciona esta ley. Y esta ley trae, como buen caballo de Troya que es, el cambio en el índice de corrección de los salarios. Ustedes saben que los salarios se corrigen en las jubilaciones partiendo de los últimos 10 años. Se toman los últimos 10 años, se multiplican esos 120 meses, se aplica un índice de corrección y eso te da el haber que vas a tener a partir de ese momento. Se llama tasa de sustitución. Esa tasa de sustitución se modifica en esta ley. Un jubilado, por ejemplo, que tomando los últimos 10 años tenga un salario promedio de 20.000 pesos, con la actual ley de movilidad tenía una jubilación o tiene una jubilación de 15.000. Con este proyecto, ese mismo jubilado que le dé un promedio de 20.000 pesos brutos va a tener una jubilación inicial de 13.000. Le meten la mano y le sacan 2.000 en el haber inicial. Y el haber inicial, presidente, es para toda la vida. El haber inicial es la base sobre la cual se van después actualizando las jubilaciones. Le afanan 2.000 pesos de arranque. Esto también estaba en el acuerdo con los gobernadores. ¿Para qué les sirve a los gobernadores esto? ¿O es una reacción ideológica que algún gobernador está de acuerdo en llevar adelante? También le quiero preguntar a los representantes de los gobernadores. ¿Estudiaron el impacto que esto va a tener provincia por provincia en la reducción de la demanda en esas provincias? ¿El significado que va a tener esto? Si no lo estudiaron, presidente, le paso algunas cifras. En la provincia de Misiones esto va a significar una caída en la demanda de 1.520 millones de pesos. Encima una provincia que está con la dificultad comercial de la competencia con Paraguay.
Tienen que salir a explicarle a los comerciantes de Misiones que con esto que están votando le pegan una poda de 1.500 y pico de millones de pesos al consumo en Misiones. En Salta, esto va a significar una caída en el consumo de 2.428 millones de pesos. En Santiago del Estero esto va a significar una caída de 1.781 millones de pesos, en el Chaco de 1.448 millones de pesos, en Córdoba de 7.500 millones de pesos. O sea, presidente, están cambiando nada por nada, si es que después le cumplen, cosa que es difícil, el pacto fiscal. Lo poquito que les quede lo van a tener que usar en bolsas de comida, comedores comunitarios, remedios para atender la pobreza creciente en esas provincias. No están firmando, presidente, un pacto de gobernabilidad, están firmando un pacto de ingobernabilidad, porque están ayudando a un default social que, como pasó en julio del 2001, va a ser el precedente del default financiero, porque esto tampoco le resuelve nada al gobierno. No estamos hablando de dólares, estamos hablando de pesos. Sí le resuelve el problema a Vidal, pero al gobierno no le resuelve nada. El gobierno sigue con el problema de una deuda externa que crece desaforadamente, de un déficit comercial que no pueden sostener, de un déficit de cuenta corriente que no pueden sostener, y eso es dólares, no pesos. Y van camino a esa crisis por esa razón. Lo que pasa es que este default social la va a acelerar. Por eso los gobernadores están firmando un pacto de ingobernabilidad, porque están generando desestabilización social que va a preceder a la desestabilización financiera de la Argentina. Y lo que es peor, presidente, también hoy decía el diputado Lustó, que me alegro haya vuelto al recinto, estas cosas tienen que resolver el problema de la gente desde el momento del nacimiento al momento de la muerte. Esto agrava esa realidad. Acosan a la gente desde el momento del nacimiento al momento de la muerte. Y si no, veamos. Vaya redondeando, señor diputado. Disminuye los haberes de las mujeres embarazadas. ¿Era necesario sacarle por mes 120 pesos a las mujeres embarazadas? Las diputadas de este recinto van a votar eso en su condición de mujeres. Le sacan al hijo que estaba en la panza, si tiene asignación universal, le sacan 125 pesos. Al trabajador, una vez que crece, le sacan 2.000 pesos del haber inicial, pero se la agarran incluso hasta con los muertos porque disminuyen la pensión por viudez. ¿Era necesario llegar a tanta perversidad? No pueden modificar, aunque sea, lo que le sacan a las mujeres embarazadas. No pueden reflexionar un momento sobre lo que están haciendo en la Argentina. Esto no es un problema de peronistas, del PRO, de radicales. Acá hay que ser argentino para tener una posición clara frente a este problema, presidente. Por eso los exhortamos a que lo estudien mejor. Y además de la inconstitucionalidad, están enviando en el mismo momento que nosotros estamos discutiendo esto en el Parlamento, un decreto sobre el mismo tema que está en discusión en el Parlamento. Eso es francamente inconstitucional, es un gobierno de mamarracho. ¿Cómo van a enviar un decreto sobre un tema que se está discutiendo en el Parlamento argentino? Eso no tiene ningún tipo de precedente, presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, presidente.